La caficultura colombiana salió adelante como no salió en otros países, justamente por el manejo de la federación y de toda la institucionalidad. Pero los tiempos cambian. Yo creo que hoy, y no lo hizo nuestro gobierno, porque nuestro gobierno lo que hizo fue respetar y apoyar la institucionalidad, hoy vale la pena considerar una reducción sustancial de la federación y una ampliación sustancial de las funciones a cargo de las cooperativas cafeteras. Cuando uno escucha al señor gobernador de Antioquia y al secretario de Agricultura, encuentra que este es un departamento en el cual perfectamente las cooperativas cafeteras en la gobernación podrían cumplir con más eficiencia y a menor costo las labores que están asignadas a la Federación Nacional de Cafeteros. Y hay que tener en cuenta que Brasil, Vietnam, etc., tienen una caficultura mecanizada, nosotros no. Pero nosotros no tenemos la opción de llevar 600.000 familias cafeteras de la ladera a tierras planas mecanizadas. Entonces, es costoso el café de la vera, pero es una solución social. Ojalá el gobierno, los parlamentarios, las bases cafeteras le encuentren una salida de mediano y de largo plazo a este problema. Permítanme hacer unos comentarios sobre la salud. El Congreso de Colombia acaba de aprobar la ley estatutaria. Habrá unos temas que aclarar aquí. Por ejemplo, no se sabe si habrá POS o simplemente el plan de beneficios es el que defina el médico en su autonomía científica. No se sabe cómo se va a aplicar la restricción fiscal para que sea sostenible. Pero digamos que hay una serie de aspectos normales en la ley que recogen la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La preocupación mayor es el anuncio de la ley ordinaria. Cuando el Seguro Social existía y tenía 3.300.000 afiliados, fue totalmente ineficiente. Yo tengo que decir humildemente que me preocupa muchísimo que se cree un nuevo Seguro Social bajo el nombre de Salud Mía para 47 millones de habitantes. Hoy lo crean, lo convierten en un instituto estatal monstruoso y pasarán generaciones sin que eso se pueda desmontar. Alguien que ha trabajado el tema durante tantos años tiene que reconocer, como en mi caso, qué bueno hicimos en salud, dónde nos equivocamos, qué nos quedó faltando. Claro que aumentamos la cobertura. Pasamos de 10.700.000 personas de régimen subsidiado a 23 millones. Con un gran esfuerzo del ministro de Hacienda, como Oscar Iván Zuluaga aquí presente, y el Ministerio de Protección, pasamos de 13 millones de afiliados al régimen contributivo a 18 millones. Creo que fue un buen paso. En ese gobierno no se cerró un solo hospital. Ayudamos a reestructurar 224, 27 en Antioquia, y se le cofinanció la reestructuración a los entonces gobernadores Eugenio Prieto y Aníbal Ramírez. Creo que eso fue bueno. Eliminamos EPS penetradas por guerrilla y por paramilitares. Aumentamos los recursos de la salud, con el IVA a la cerveza, etc. Podríamos enunciar como muy bueno el cambio de la administración de las clínicas del Seguro Social. Las de Medellín hoy son un ejemplo, antes no lo eran. Y podríamos reivindicar otros aspectos. ¿Qué nos quedó mal? Nuestro gobierno no aplicó control de precios a los medicamentos. Y la verdad es que es un tema que estamos en mora en Colombia. Entonces dicen los laboratorios, el problema no es de los laboratorios, sino de los intermediarios. Cualquiera sea la causa del problema, lo que no corrigió nuestro gobierno, pensamos que se deba corregir el excesivo precio de los medicamentos porque puede hacer fiscalmente insostenible la ambición constitucional de la seguridad social con universal cobertura y además eficiente. Otro problema, si eliminamos EPS,
penetradas por guerrillas y paramilitares, no eliminamos otras. Yo diría que el país necesita una reflexión. Seguramente esa es una de las leyes de mayor prioridad, respetados parlamentarios, para el periodo que ustedes empiezan el 20 de julio. Yo creo que es mejor depurar EPS, eliminar aquellas que no están prestando buen servicio, pero no ponerlas a hacer nada, como se ha derivado del anteproyecto anunciado por el gobierno, con la grave noticia de que la sustituirían por un asegurador estatal que sería el Saludmía, de un tamaño inmanejable. Podría ser un monstruo burocrático que le trajera muchos problemas a Colombia. Este país tiene una gran estructura social, por ejemplo en las cajas de compensación. El gobierno nuestro creó la nueva EPS entre el Estado y las cajas de compensación. Me he informado por la prensa que el señor gobernador Fajardo ha creado una EPS entre la gobernación y cajas de compensación. ¿Cuánto mejor esa solución que la solución de estatizarlo en un final asegurador que sería ese Saludmía, ese monstruo burocrático? Si Bogotá quiere tener una salud estatizada, hombre, no establezcan por ley el monopolio, que el alcalde de Bogotá ponga a funcionar a Salud Capital y que los bogotanos encuentren que Salud Capital es mejor para afiliarse que las otras EPS. Es mejor, por ejemplo, que los ciudadanos tengan la posibilidad de escoger a que a los ciudadanos los condenen solamente a un monstruo burocrático. Ese es un tema que preocupa bastante. Y una reflexión, el FOSIG. El FOSIG es estatal, pero el gobierno lo maneja por concesión. Si no gusta la concesión actual, se puede cambiar. Que hay que agilizar los giros también el FOSIG. Yo creo que es mejor el manejo de los recursos entre una entidad estatal y cada EPS que por el monopolio de una entidad estatal. Acepto, nuestro gobierno no pudo generalizar el pago directo a la totalidad de municipios de Colombia. Ahí nos faltó, solamente llegamos a 140, pero la institucionalidad actual permite que se le llegue rápidamente con el giro directo a la totalidad de municipios de Colombia. Y entonces viene el tema de la superintendencia. Este país ha avanzado en telecomunicaciones. Vamos ahora para el 4G. ¿Por qué aspirar a una superintendencia llena de burocracia? ¿Qué mejor para controlar la calidad de salud que aprovechar la plataforma tecnológica que el país está ganando? Que cualquier usuario y ciudadano del pueblo rico, que no le estén atendiendo a tiempo, que le hayan demorado una cirugía, en su teléfono pueda marcar un código, comunicarse con la superintendencia, con el hospital, con la EPS. Si para algo ayuda la revolución de las comunicaciones, es para tener un Estado menos burocrático y más eficiente. Las grandes reformas de la salud hoy, para mejorar lo que hay en los se podrían hacer por decreto. Ojalá hubiera oídos para poder discutir este tema. Esta semana